Bienvenidos a este episodio número 113 de Detalles, en el cual quiero volver a hablar sobre Qwik. Y digo volver a hablar porque en el episodio 97 me tocó revisarlo. Hablamos al respecto cuando ya había salido la versión, digámosle que el release candidate o ya en beta, para que nosotros pudiéramos empezar a probar y a jugar con este nuevo framework. ¿Por qué lo estamos hablando de nuevo? Porque ya alcanzó la versión 1.0.0 que ya está lista para que ustedes la puedan usar en producción. Si bien es cierto, como toda nueva tecnología, hay una curva de aprendizaje nueva, hay ciertas cosas que nosotros vamos a tener que enfrentarnos, pero la pregunta principal que nos vamos a hacer es, ok, otro framework de JavaScript, todos los días nacen frameworks de JavaScript, todos los días mueren frameworks de JavaScript. ¿Qué hace a Qwik diferente? Que honestamente en los últimos años no había visto realmente algo diferente en la web. Es decir, todos los nuevos frameworks que han salido, todos los frameworks buscan hacer básicamente lo mismo, una forma más fácil de crear aplicaciones interactivas, ya sea algunas que sean de renderizado del lado del servidor, otras que sean para hacer SPAs, pero básicamente no han cambiado mucho el paradigma. Creo que el último que hizo un ruido así diferente fue Flutter cuando lanzó Flutter Web, en el cual, estamos hablando de hace un par de años, en el cual ya cambia el paradigma de construir aplicaciones web. Es decir, ustedes no van a hacer un HTML propiamente. Flutter se los va a crear por ustedes. Pero bueno, esa es otra cosa. Cuando estamos hablando de Qwik alcanzó la versión 1.0.0 el 1 de mayo. Es decir, estamos hablando más o menos de unos 6 días desde que ustedes están escuchando este podcast, que fue liberado el domingo. Pero en general, ¿por qué Qwik está haciendo, digamos que, tanto ruido actualmente? Quiero mencionarles una cosa. Cuando yo probé, cuando ya dijeron que ya podemos probar Qwik, ya alcanzó en la fase beta, pruébenla, yo literalmente me senté y me puse a probarlo y encontré ciertas cosas que principalmente no me gustaba. O sea, no me gustó la parte de cuando yo estaba probando las interacciones en una página web y hacías los cambios, se sentía un poco la depreciación en la fase de desarrollo. Es decir, se sentía unos segunditos, no es mucho, era una fracción de segundo en el cual yo sentía que el código se ejecutaba. Es decir, por lo menos se hacía la carga inicial. Para comprender un poco cómo funciona Qwik, ya voy a llegar a un poquito más de detalle, aunque de nuevo, yo no soy experto todavía en esta tecnología, estoy empapándome lo más que puedo, estoy leyendo la documentación, estoy haciendo los ejercicios y espero pronto poder hacer un mini curso introductorio para que ustedes lo puedan consumir en YouTube y rápidamente catapultarse en esta tecnología para que ustedes puedan empezar a utilizarla y explorarla por su cuenta. Ok, pero antes de llegar a eso, cuando yo estaba probando la versión beta, no me gustaba mucho la experiencia de desarrollo. Sentí que era un poco torpe ciertas cosas que yo estaba haciendo. Luego, obviamente cuando hacías el build de producción ya se sentía mucho mejor, pero en desarrollo me estorbaba esa mínima fracción de segundo cuando ustedes presionaban un botón y algo se ejecutaba. Con la versión 1.0 eso ya parece que nunca existió. Resolvieron el problema. La gente de Builder.io, mis respetos, porque la verdad es que ese trabajo, no me imagino qué trabajar fue. Para las personas que dicen, bueno, ¿y Qwik de dónde salió? Qwik tiene mucho tiempo de haber estado en desarrollo, más o menos unos 3 años hasta que alcanzó la fase madura. La primera beta fue, digamos que la primera versión que ustedes podían usar Qwik para, muy verde estaba, fue liberada el 17 de julio de 2021, en el cual se introdujeron básicamente ya los primeros conceptos para probar las manipulaciones y los demás, pero pueden encontrar eso en el repositorio oficial de Qwik. En general, la idea de Qwik es diferente a los demás frameworks, es decir, entiéndase los demás frameworks, Solid, React, Angular, Vue, Svelte, todos esos, ¿no? Los tradicionales. En general, cuando ustedes están construyendo una aplicación en estas tecnologías, nosotros tenemos que preocuparnos mucho por el tamaño de la aplicación. Si bien nuestros usuarios quieren aplicaciones rápidas, y eso significaría meter menos código de JavaScript, pero a la vez quieren nuevas funcionalidades, quieren que haga esto, que haga lo otro, entonces eso implica que tenemos que meter más JavaScript. Entonces es como una balanza en el cual nosotros tenemos que pensar, ok, si queremos hacer esta funcionalidad, tenemos que crearnos un nuevo módulo y empezar a crear más código de JavaScript.
lo cual termina siendo pues más pesado y es como un círculo vicioso. Hey, quiero hacer más cosas, pero para hacer esas más cosas necesito meter más código, pero obviamente queremos menos código para que la aplicación sea más rápido, entonces parece ser algo imposible. Y ahí es donde entra Qwik. Eso es el objetivo principal de Qwik. Olvídense de que Qwik es un framework, olvídense de que Qwik es una nueva tecnología. Olvídense eso. Qwik, el objetivo principal de Qwik es retrasar la ejecución de JavaScript lo más posible. Y también está introduciendo un nuevo concepto que es la reanudabilidad. Es un concepto que yo no sé cómo alguien pudo haberse sentado para pensarlo. De nuevo, no sé cómo es que alguien dice, bueno, esto se podría hacer, porque si me lo hubieran preguntado, yo no hubiera visto cómo hacerlo. O sea, sinceramente, yo no hubiera podido hacer esto por mi cuenta. La idea es que cuando ustedes hacen una solicitud a el servidor, Qwik va a llegar y a generar esa página inicial que ustedes están solicitando y se la va a mandar al cliente. Una vez la tiene el cliente, nada pasa. O sea, no es que se va a hidratar, no es que va a empezar a ejecutar código JavaScript inmediatamente, a menos de que ustedes tengan algún tipo de funcionalidad por ahí de que si apenas se monte, pues en el lado del cliente ustedes quieran hacer algo, a menos de que eso sea cierto, pero si no es así, si no es así, entonces la aplicación apenas es recibida por el cliente, no ejecuta nada. Es decir, llega con un K de JavaScript. No importa qué tan grande sea su aplicación, no importa qué tantas cosas interactivas tenga, no importa nada de eso, llega más o menos con un K de JavaScript, que es muy poco. Y ese K de JavaScript es quien va a poder hacer toda la interactividad que nosotros estaríamos esperando. La misma interactividad que podrías crear con Vue, con React, con Angular, con Svelte, con Solid. Literalmente es eso mismo. Ahora, hay un concepto que les quiero mencionar, o por lo menos quiero hablarles de algo. A lo largo de esta semana yo he estado jugando bastante con Qwik, leyendo la documentación de Qwik, haciendo mis propios ejercicios de Qwik y ya estoy en un punto donde ya esperaría de que en 1 o 2 semanas tenga este mini tutorial para ayudarles a ustedes a que puedan enfrentarse a Qwik de una manera bien divertida. Ustedes ya saben los ejercicios que yo acostumbro a hacer cuando estoy creando una nueva tecnología, cuando estoy explicándoles una nueva tecnología. Esperen eso muy pronto. Ahora, hay algo que me costó entender cuando yo me senté al principio a trabajar con Qwik, es que cuando ustedes quieren un proyecto de Qwik tenemos dos cosas. Tenemos la librería de builder.io/Qwik y tenemos builder.io/QuickCity. Este concepto, yo digo, bueno, pero ¿por qué están estos dos lugares independientes? ¿Por qué no todo viene del mismo lugar? Y es porque Qwik usa a QuickCity, podemos verlo así, como React usa a Next.js, como Angular usa Angular Universal, como Vue usa Nox. Y básicamente es eso mismo, como Svelte usa SvelteKit, digámosle así, para ser familiares a todas las personas que hacen algo de desarrollo web. Entonces, QuickCity es la versión, digamos, que SSR de Qwik, el cual trabaja en conjunto con Qwik para que nuevamente, a diferencia de esos otros meta-frameworks, están hechos por la misma gente de Qwik. Es decir, el meta-framework está hecho por la misma gente que hizo Qwik. Tiene sentido porque obviamente es muy difícil de que alguien se siente a hacer un meta-framework si no ha sido altamente probado, si no tiene un fan base muy alto. Pero en general eso es un concepto que tenemos que comprender. Cuando ustedes estén trabajando con Qwik y miren que algo se importa de QuickCity, estemos pensando que estamos usando el meta-framework de Qwik. Estamos usando ese Next, ese Nox, ese Angular Universal, no ese SvelteKit. Lo cual lo hace increíblemente genial. Ya voy a hablar un par de mis experiencias con esta versión 1.0 que cambió desde la versión beta que probé en enero, pero está mucho mejor. Está mucho mejor. No todos son mil maravillas. No quiero pensar de que este es el mejor framework del mundo, que esta es la mejor tecnología para hacer aplicaciones en este momento. No quiero dar esa impresión. Hay varias cosas que tenemos que comprender. Y hay otras cosas que no me han gustado ahorita, pero la verdad es que si ponemos de nuevo en la balanza las cosas que me han gustado de Qwik contra las cosas que no me han gustado de Qwik, la verdad es que es desproporcional lo que me ha gustado de Qwik. Es decir, casi que todo lo que he probado hasta ahorita de Qwik me ha encantado. Pero déjenme empezar hablando sobre las pocas cosas que no me gustan de Qwik. Inclusive hay unos puntos que ellos mencionan en su propia documentación de las desventajas de Qwik.
más la que les voy a mencionar. La personal que yo he encontrado hasta el momento es que el ejercicio inicial que ellos crearon, es decir, cuando uno crea el proyecto de Quick, o sea, se va uno con hacer el NPM y, digámosle, create Quick App, digámosle algo así para que podamos ver, entenderlo todos. Cuando creamos ese proyecto inicial, la gente de Quick siento que dijo, esto está genial y miren todo lo que se puede hacer y miren este concepto de la reanudabilidad. Entonces hicieron un ejercicio inicial que tiene mucho archivo. Que tiene mucho archivo. O sea, literalmente van a ver carpetas de componentes, van a ver la carpeta de routes, perdón, van a ver diferentes archivos dentro de la carpeta de routes, van a ver diferentes componentes, van a ver diferentes, un montón de archivos de TypeScript, porque Quick trabaja muy bien con TypeScript. De hecho, es lo recomendado. Que nuevamente ustedes saben que a mí me encanta trabajar con TypeScript, así que para mí eso es un plus. No tener que pensar cómo utilizar ya TypeScript dentro de Quick. No, ya eso ya viene en el corazón de Quick. Y eso permite que nosotros podamos tener, en la parte de Quick, podamos tener, digamos, cuando ustedes están creando componentes y esos componentes piden o requieren algún tipo de argumento o algún tipo de función como property, es mucho más fácil para todo el mundo simplemente definirse una interfaz, usar esa interfaz que a la larga cuando ustedes lo compilen no va a tener o transpilen, no van a tener ningún código de JavaScript, pero van a tener las restricciones respectivas. O sea, eso es súper genial, es brillante. La verdad es que es brillante que hayan decidido optarse por este camino. Pero bueno, estamos regresando a lo que no me gusta, ¿no? Nuevamente, como les dije, la mayor parte de las cosas que he visto ahorita de Quick en la versión 1 me encantan, me han gustado mucho. Bueno, nuevamente, este proyecto inicial está demasiado cargado. A mi parecer está demasiado cargado y espanta a la mayor parte de las personas que dicen, bueno, vamos a ver, y entran como con miedo, así como metiendo la cabeza para ver qué encuentran y se dan cuenta de que hay una cantidad de archivos tremenda que hay que ver qué diablos hacen. Hay unos archivos que ustedes pueden borrar inmediatamente, que eso es lo que voy a hacer yo en el video tutorial que voy a hacer, una serie de videos que van a venir muy pronto. Que podemos borrar, pero el objetivo de ese código inicial es demostrar cómo funcionan la parte de los componentes. Hay ciertos componentes especiales como el router head, que ya voy a hablar un poco al respecto. Hay diferentes páginas que ya están creadas, en fin, para que ustedes ya tengan ejemplos de absolutamente todo. Yo preferiría que fuera algo como lo hace cuando ustedes crean una aplicación de React con Vite, por ejemplo, o una aplicación con Vue. Bueno, todavía Vue hay que borrar ciertas cosas. Pero cuando ustedes crean una aplicación de React, les crea lo mínimo necesario. Eso sería lo que yo optaría. Pero nuevamente, recuerden, estamos hablando de las pocas cosas que no me han gustado. Ahora, otra cosa que tiene que tener en cuenta es que como es un nuevo framework, no hay comunidad. O sea, la comunidad es muy pequeña. La comunidad está creciendo, está empezando a ver Quick, está empezando a ver con buenos ojos. Ha habido mucho ruido desde que salió, pero nuevamente, como dice el dicho, escoba nueva siempre barre bien. Pero a diferencia de otros frameworks que nacen y mueren sin gloria, especialmente estos frameworks de JavaScript, Quick no apunta a ser uno de estos frameworks. Quick va a cambiar el paradigma de la programación. Si me lo preguntan a mí, la programación web va a haber un antes y un después de Quick. Y así como pasó con Solid, que Solid tardó un rato en que las señales llegaran a todo el mundo, es decir, el concepto de las señales y poder editar puntualmente donde se cambia el valor de una señal, que por cierto Quick también abraza este tipo de programación basada en señales, que ya voy a hablar también un par de puntos importantes para crear su estado en Quick. Pero bueno, estamos hablando de las cosas malas, ya voy a terminar. Entonces, como es una comunidad muy pequeña, no esperen que van a tener esos paquetes o esas adaptaciones de las librerías que ustedes necesitan para trabajar. Pero lo más probable es que las que ustedes ya necesitan ya están listas para consumirlas dentro de Quick. Por ejemplo, puede ser que ustedes ocupen Prisma, puede ser que ustedes quieran hacer interacciones con ChatGPT, puede ser que ustedes quieran utilizar Tailwind. Muchas cosas ya están listas para que ustedes simplemente ejecuten un comando y ya lo tengan a la mano. Por ejemplo, a mí me sorprendió lo fácil que fue instalar Tailwind en el proyecto de Quick. Simplemente ejecutas un comando y ya está. Toda la configuración está hecha por ti. Dios mío, eso es increíblemente útil. En fin, nuevamente, olvídenme, o sea, no me hagan caso. Estoy hablando de las cosas malas de Quick. Otra cosa es que
El concepto de la programación de las aplicaciones de Qwik requiere que nosotros pensemos diferente. Para trabajar con Qwik, nosotros ocupamos pensar en que todo va a ser cargado de manera perezosa. Entiendes si hay manera perezosa bajo demanda. No, tal vez el concepto no es lo mismo de la carga perezosa que la reanudabilidad de Qwik. Solo que quiero hacer una semejanza a algo que nosotros ya comprendamos. Cuando nosotros estamos trabajando en frameworks tradicionales, entiéndase React, Vue, Angular, qué sé yo. Cuando estamos en estos tipos de frameworks, nosotros como desarrolladores tenemos que pensar, ok, este módulo sería bueno cargarlo de manera perezosa porque puede ser que nuestros usuarios nunca vayan a entrar aquí. Entonces, ¿para qué le voy a mandar código que el usuario no necesita? ¿Ok? Pensémoslo de esa manera. Pero el módulo como tal puede ser muy grande. Es decir, este módulo puede tener un montón de funcionalidades. Entonces, uno va a llegar a un punto en el que va a decir, ok, este módulo es enorme, por lo cual nosotros ocuparíamos ver de qué manera lo optimizamos. Es decir, puede ser que de ese módulo tan grande, la mayor parte de los usuarios que requieran ese módulo van a requerir la mitad de las funcionalidades que están en ese módulo. Es decir, puede ser que sea la mitad o menos de la mitad o solo un pequeño, digamos, de que estuviéramos usando tal vez solo un pipe o solo o algo así muy pequeño, ¿no? Puede ser que solo ocupemos algo así, pero sin embargo va a tener que cargar todo el módulo. Entonces ahí llegamos nosotros y empezamos a hacer optimizaciones y si les soy honesto, nadie tiene tiempo para hacer eso. O sea, nadie tiene tiempo. Es decir, hasta que venga nuestro jefe, nuestro personal, digamos que el jefe de desarrollo nos diga, hey, esta aplicación está tardando mucho en cargar o esta aplicación no se siente optimizada, hay que trabajar en ella. ¿Ok? Entonces, hasta que se nos da la instrucción es donde realmente nos preocupamos en que tenemos que hacer algunas mejoras. Claro, ese es en el caso en el que les dije de que nosotros ya estábamos trabajando con Lazyload y tenemos que optimizar más nuestros módulos. Claro, aquí es donde nosotros ya tenemos que sentarnos y hacer modificaciones nosotros mismos. De nuevo, Qwik no tiene ese punto de vista. O sea, Qwik de entrada, todo empieza a crear como estos, en la documentación, en otros lugares donde lo he visto, les llaman boundaries, podríamos ponerles como límites o bordes o fronteras, en los cuales ustedes van a programar de tal forma de que Qwik sabe, gracias a lo que ustedes están escribiendo, sabe qué cosas van a ser cargadas de manera perezosa. Pero ese es el punto negativo que estoy hablando de Qwik. Puede que eso sea lo que tú necesites, que lo más probable es que sea así sea. Pero si tú estás pensando en hacer una aplicación, que esa aplicación de entrada cargue todo lo que el usuario necesita para no tener que hacer otras peticiones al servidor, Qwik no es la tecnología que ustedes necesitan utilizar. Qwik está pensado para hacer que las aplicaciones sean literalmente lo más rápido posibles para cargar y ejecutarse por el lado del cliente. Pero nuevamente requieren una serie de cargas después o comunicación con el servidor para cargar esas pequeñas piezas. Es decir, literalmente todo lo que sea JavaScript es reanudable y se va segmentando conforme ustedes van creando. Qwik tiene una sintaxis muy similar a React sin tener los problemas que usa, digamos que tiene React en estos momentos, que no son problemas. Así fue concebido React, ¿no? Y eso son la mentalidad que tuvo la gente de Facebook. React en sí trabaja renderizando el Virtual DOM, hace comparaciones con el Virtual DOM, y cuando hay cambios en el Virtual DOM, entonces lo refleja en el HTML, y como también ustedes hacen un cambio, hace una renderización en cascada, aunque ustedes pueden memorizar componentes, memorizar valores, memorizar callbacks para que no tengan que ustedes puedan evitar ese proceso. De nuevo, caemos en el punto que les había mencionado, que nosotros como desarrolladores tenemos que hacer esas optimizaciones. Usualmente nadie tiene tiempo para hacer eso. O sea, usualmente es muy raro de que ustedes digan, voy a dedicar este mes entero para optimizar mi aplicación. No digo que no suceda, no digo que no se los vayan a pedir, pero de nuevo, es muy raro de que nosotros tengamos tiempo para hacer eso. Usualmente estamos programando todo para ayer. Se nos pidió esto para ayer, se nos pidió esto para ayer, o tenemos una semana para hacer esto, y vamos a hacer lo mejor que podamos con el tiempo que podamos. Aquí es donde Qwik va a ser nuestro mejor aliado en ese tipo de casos. Esos básicamente son mis 3 puntos, digamos que 3 puntos negativos que hasta ahorita he tenido con Qwik. De nuevo, estoy hojeándolo. Estas son mis primeras impresiones con la versión 1.0, que de nuevo salió el 1 de mayo, que ustedes tienen que tener en cuenta de que es una tecnología nueva.
las personas que están adoptando esta tecnología, así como los nuevos, los pioneros que se están aventurando a apostar por esta tecnología, van a enfrentarse a muchos otros problemas que posiblemente ya resolvieron en otros lugares. Pero bueno, quiero hablar un poco ya más bueno, pasemos ya de hablar de esas cosas de Qwik. Quiero pasar a mis primeras experiencias que yo he tenido con Qwik. De nuevo, ha sido algo que a mí me ha sorprendido. La versión 1 ha cambiado muchísimo con la versión beta que yo probé en enero. De hecho, cuando yo lo probé en enero, a la vez también estaba probando Solid.js y me gustó mucho más Solid.js. Si me lo preguntan a estas alturas, diríamos que yo puedo decir que son diferentes. La verdad es que lo que tienen similar es cómo se crea la aplicación, y cómo construimos componentes y properties. Y me gustan las directivas de Solid.js. La verdad es que es algo que yo siento que debería de tener React y debería tener Qwik, pero a la vez entiendo por qué no las tiene Qwik ni React, porque ¿para qué voy a crear una funcionalidad que puedo hacerlo mediante código nativo de JavaScript? O sea, yo entiendo ese punto. Entonces, es como me gustaría, pero a la vez entiendo por qué no lo viene. Es decir, cuando ustedes quieren iterar un arreglo, ustedes lo hacen de la manera tradicional en React, es decir, usan las funcionalidades propias, el método propio map del arreglo y ustedes crean el JSX respectivo. En fin, pero es algo con el cual si ustedes ya vienen trabajando en React, es similar. No es igual, es similar. El principal problema para la gente que venga de React, y yo entiendo también por qué decidieron abrazar Qwik y también Solid decidieron abrazar la forma como trabaja React, porque es en este momento la librería más utilizada para crear aplicaciones. Y la gente le gusta trabajar en React. Y por eso es que también decidieron optar esto, porque la curva de aprendizaje para las personas que vienen de React, que es muchísima gente, van a notar que es familiar, es muy familiar. Hay unos conceptos que, por cierto, también quiero empezar a hablar nuevamente de mis experiencias con Qwik hasta ahora en la versión 1, que de nuevo estamos hablando de 6 días en los cuales le he dedicado un par de horas y bueno, ayer le dediqué todo el día entero a estudiar Qwik. Pero en general ya tengo mi par de horas en esto, como que ustedes se hayan sentado y le hayan metido unas 25 horas a un videojuego. Algo así, pues me gustaría hacer la analogía. Hay ciertas cosas que me ha gustado ver, pero me daba escalofríos al inicio. Por ejemplo, hay muchas cosas en Qwik, muchas funciones, muchos métodos que ustedes van a ver que tienen un símbolo de dólar. Esos símbolos de dólar en Qwik, dependiendo de dónde se utilicen, hacen algo en particular. O sea, obviamente cada función tiene un objetivo, no van a crear algo que no sirva, ¿no? Pero ese símbolo de dólar básicamente les va a simboliza que aquí estamos creando un límite, un border, un boundary que va a terminar siendo perezosamente cargado, digámosle de esa manera, bajo demanda. Perezosamente cargado bajo demanda es un término que me estoy inventando, pero tiene mucho sentido. Porque cuando ustedes tienen, por ejemplo, un botón y ese botón simplemente lo que va a hacer es cambiar el valor de algo para poder mostrar un formulario o para mostrar una alerta, o en este caso, digamos que ustedes quieren incrementar el valor de un contador o un carrito de compra, lo que sea, un valor por ahí. Cuando ustedes ven ese símbolo de dólar, básicamente lo que hace Qwik es descargar únicamente el código necesario para poder ejecutar ese código y tener la interactividad que ustedes esperan. Qwik trabaja con señales. Cuando ustedes quieren crear un estado, ustedes simplemente van a llegar y crearse su estado con el useSignal. Es decir, van a crearse el estado usando señales, pero hay dos tipos. Hasta ahora he visto dos maneras de crear estados. Tenemos el useSignal y el useStore. El useStore, no sé, pero yo le hubiera puesto un nombre un poco más objetivo para almacenar, para lo que uno puede almacenar en el store. Pero ya voy a hablar de eso porque también yo vengo de otros gestores de estado en los cuales hablan del store como algo un poco más grande, aunque puede ser que ese sea el objetivo que quisieron darle. Igual, esas personas saben mucho más que yo al respecto y ellos determinaron por qué ponerle este nombre era correcto, pero ya voy a hablar al respecto. Cuando ustedes van a crear un espacio en memoria para almacenar un estado, ustedes usan el useSignal. Para la gente de React, para la gente de Vue, que vienen con Composable Functions o sus Composables, van a notar que esto es algo que ustedes mandan a llamar dentro de sus Functional Components. ¿Ok? Hasta ahí todo bien.
Pero a diferencia de la implementación de Signals, perdón, de SolidJS de Signals o la implementación de Preact de las señales, ustedes simplemente generan la señal y ya. Eso es todo. Es decir, como constante nombre es igual a useSignal y le ponen el valor inicial, un string. ¿Ok? Y ya, eso es todo. No hay una función que ustedes van a llamar para, como decir, una desestructuración, que a mí me gusta eso, la verdad de React me gusta esa desestructuración para obtener la función dispatcher y el valor propiamente. Aquí no, ustedes van a obtener literalmente esa señal. Para usar esa señal, ustedes van a poner el nombre de la señal, en este caso digámosle name.value para obtener el valor. Cuando ustedes quieren cambiar el valor de esa señal, ustedes simplemente dicen name.value igual a lo que ustedes necesitan. Las señales, para las personas que no están familiarizados con esto, que es un tema que se ha venido hablando desde hace, no sé, desde el último, no sé, los últimos 2 meses, esto ha sido un tema de locos y todo el mundo hablando de señales y eso. Digámosle que cambia el paradigma de la programación reactiva. Es decir, ustedes tienen un valor que va a ser quirúrgicamente insertado en ciertos lugares y la tecnología que usa esa señal sabe específicamente la posición del DOM donde estás usando ese valor, sabe la posición en la cual en sus componentes de TypeScript o los componentes donde sea que usted lo usen del lado de TypeScript o JavaScript, sabe específicamente todas esas referencias, sabe que cuando ese valor cambia y si cambia, ojo, si cambia, porque ustedes pueden decir el nombre va a ser igual al mismo valor que tenía antes. Y si ustedes hicieran eso, entonces en tecnologías tradicionales volvería a disparar todo el ciclo de detección de cambios y decir, hey, el nombre anterior era Fernando, el nuevo nombre es Fernando, ejecuten todos los cambios respectivos, revisen el DOM, hagan todo porque cambió el nombre de Fernando a Fernando. Y eso no pasa con las señales. Las señales no van a emitir o disparar todo ese ciclo de detección de cambios en donde sea que se estén consumiendo si el valor es el mismo. Ahora, eso es, el useSignal se recomienda para trabajar con primitivos. Entonces, los primitivos, estamos hablando de valores booleanos, strings, números, estamos hablando de ese tipo de valores. Cuando ustedes quieren almacenar algún tipo de objeto, entiéndase un objeto literal de JavaScript, o ustedes quieren almacenar un arreglo, se recomienda más trabajar con el useStore. El useStore nuevamente genera un tipo de señal, pero en lugar de usar el .value, ustedes pueden mutar ese valor. Ustedes lo cambian y cuando lo cambian va a notificar en todos los lugares donde ustedes estén usando ese tipo de señal, pero es con el useStore. Ahora, no quiere decir que ustedes no puedan almacenar lo que son objetos con el useSignal. Lo que pasa es que si ustedes cambian la property de un objeto con el useSignal, no va a disparar la detección de cambios en todos los lugares donde están usando esa señal, a menos de que ustedes cambien a lo que está apuntando esa señal. Es decir, ustedes tienen un objeto literal que tiene nombre y apellido o nombre y correo electrónico. Y si ustedes usan el useSignal y solo cambian, por ejemplo, usuario.email igual tal cosa, eso no, bueno, usuario.value.email igual a tal cosa, eso no va a disparar los cambios. Si ustedes utilizan esa misma instrucción de user.value y asignan un nuevo objeto literal, ahí sí va a ser notificado porque estamos apuntando a un nuevo objeto en memoria y la señal sabe que cambió y va a hacer todos los cambios. Cuando ustedes hacen ese tipo de mutaciones de user.email, digámosle, cuando ustedes cambian una propiedad, están simplemente cambiando esa propiedad, no están cambiando lo que apunta el objeto como tal. Que por eso es que se aconseja que usemos useStore, porque así, si ustedes modifican una propiedad, que usualmente eso va a ser lo que ustedes van a querer hacer, es mucho más fácil. Y también va a funcionar de la manera esperada. Solo que cuando ustedes usan el useStore, no tienen que apuntar al .value. Eso ya viene implícito. ¿Ok? Eso está bastante interesante. Ahora, el manejo bueno, para no hacer que este podcast dure una eternidad, quiero resumirlo en un par de cosas que me han gustado. Déjenme abrir aquí el proyecto y aquí están una serie de cosas que tengo, unas anotaciones que tengo por aquí. Miren, algo que me encantó, pero sí que me encantó, yo quedé wow, es lo siguiente. Cuando ustedes quieren, mentalicémonos que estamos creando un e-commerce, ¿ok? Estamos trabajando una tienda que tiene que tener, obviamente, servicio de rendering para poder modificar los meta tags, el título, entre otras cosas.
Por defecto, dentro de la carpeta source de un proyecto de Qwik está la parte de componentes y ya le están dando a ustedes un componente especial que se llama Router Head. El Router Head es este componente especial en el cual ustedes pueden hacer, por ejemplo, o sea, ya viene creado por ustedes, pero lo pueden modificar. Pero es un componente que sus páginas van a colocar. O sea, es decir, cuando ustedes van a crear otra página, esto viene implícito, ¿ok? Pero ustedes no lo ven, pero viene implícito, pero ustedes no lo ven, pero ahí está. Ese componente está esperando de que ustedes en las páginas le especifiquen cierta información que es opcional. Ustedes pueden ponérselo, puede ser que no. Pero, por ejemplo, olvídense de ese componente Router Head. Está ahí, no lo vemos cuando estamos trabajando con la página, pero está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes van a crear, por ejemplo, estamos creando la página qué sé yo, estamos creando una página para vender un mouse. Ok, entonces esta es la página del mouse, tiene que ser indexada así y obviamente los meta tags que ustedes van a colocar en el head de la página va a decir el nombre del producto, en este caso sería un mouse XYZ, la descripción, el mejor mouse del mundo, funciona para esto y Z cosa, ¿no? Entonces para hacer eso, usualmente ustedes tendrían que o crearse una función para poner esas properties, o sea, esa descripción. Van a tener que hacer ciertas cosas para poder crearse esos meta tags y actualizarlo en la página que ustedes están viendo. En Qwik es tan sencillo como que ustedes creen la página, es decir, ustedes se van a la parte de rutas y crean su página, es decir, su componente, su functional component. Y al final ustedes crean un objeto literal que tiene que tener el tipo document head y ese document head ya viene con sus properties de título, meta tags, links, entre otras cosas. Y simplemente es eso. Es un simple objeto literal con un tipo de dato que es document head y ya mágicamente Qwik les va a poner a ustedes toda lo que es los meta tags respectivos, el título, los links si ustedes lo necesitan. Ahora, me gusta algo interesante que también tiene Qwik, que es la parte del manejo de los estilos. Ustedes pueden, obviamente viene preconfigurado con un archivo llamado global.css en el cual ustedes pueden poner ahí todo su CSS global que va a funcionar por todas las páginas, que ustedes no se tienen que preocupar, ya viene preconfigurado, aunque lo pueden modificar también. También pueden hacer modificaciones en el router head, entre otros lugares, ¿no? Pero ese global CSS es bien útil porque nosotros tenemos ahí el estilo global que queremos utilizar. Pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen componentes que necesitan tener su CSS en scope? Es decir, en un CSS que solo va a apuntar a lo que está siendo requerido en esos componentes. Entonces tenemos dos formas de hacerlo. Nosotros podemos importar bueno, no dos formas. Hay tres formas que yo he visto hasta ahora de hacerlo en Qwik. Tenemos una en la cual ustedes pueden importar el CSS como cualquier otra librería de JavaScript. Le ponen, usualmente, hasta donde he visto la mayor parte de los ejemplos, acostumbran ponerle en el sistema de rutas. Que por cierto, antes de hablar de eso, saben que voy a hablar rápidamente del sistema de rutas. Cuando ustedes crean el proyecto de Qwik, viene otro directorio especial llamado routes. Y cuando ustedes van creando su estructura o su file system allá adentro, literalmente están creando las rutas de su aplicación. Por ejemplo, si ustedes quieren crear la página inicial, en la carpeta de routes, ustedes van a tener un index.tsx. Esa sería la página principal, es decir, el homepage. Digámosle, cuando la persona entra a la aplicación, esa va a ser la ruta que ustedes van a ver. Cuando ustedes quieren crear, qué sé yo, el about, contact y qué sé yo, otra, digamos que esas son las que se me ocurren ahorita rápidamente. Entonces, ustedes, si quieren crear la página del about, dentro de rutas, crean el directorio llamado about. Y dentro del about pueden crear el index.tsx. Y me gusta esa forma porque es bien ordenado. Y ustedes ahí ya tienen la página del about. Si ustedes quieren navegar de una página a otra, por ejemplo, del index que está en el home de la aplicación a el about, ustedes importan un componente especial de Qwik llamado link y usan el mismo href que ya estamos acostumbrados para crear el link. Y le ponen el URL para llegar a la página que ustedes quieran. Es decir, en este caso, /about. Y eso es literalmente todo. Qwik se va a encargar de hacer sentir al usuario que está trabajando con un single page application, o sea, con un SPA, pero cuando realmente está reanudando y cargando las cosas bajo demanda, porque todo está serializado. En fin, eso es impresionante. Ahora,
regresando a la parte de los estilos, esto me gustó también, que hasta donde he visto, y me animaría a decir que el estándar es que la gente le ponga a la carpeta o al archivo de estilos el mismo nombre de la carpeta. Por ejemplo, estamos hablando del about.css, pero eso no hace que automáticamente se importe esos estilos. Ustedes tienen que especificar esos estilos. Ustedes importan los estilos y tienen 3 formas de hacerlo. Pues tenemos una función. No sé todavía si llamarlos hooks o no, pero como viene la palabra use, entonces para mí eso ya es un hook, porque vengo de React también. Entonces, use styles, eso importa los estilos, pero cuando ustedes usan el use styles, prácticamente están cargando ese estilo de manera global. No hay scope. Esto puede ser útil y me gusta que tengamos ese poder de escoger qué cosas queremos que sean scope y qué cosas no. Cuando ustedes quieren que un estilo sea scope, pueden usar otra función llamada useStylesScope y estas funciones también vienen con el símbolo de dólar significando de que es un lazy loader boundary, es decir, es un código perezosamente reanudable y cargable, digámoslo así. La verdad es que estos conceptos son interesantes de Qwik porque la verdad es que cambia el paradigma de la programación web o cómo funcionan las aplicaciones web. Entonces, de esa manera ustedes pueden cargar ese estilo y solo se va a aplicar a este componente. Pero también tienen la opción de que a ciertos elementos ustedes cuando importan los estilos pueden usarlo, es decir, una clase, digamos que ustedes crean un div, ese div va a tener una clase de CSS y usan el objeto del cual ustedes importaron el CSS como si fuera una librería de estados y le ponen lo usan así. Por ejemplo, importé mis estilos que se llaman estilos, así le voy a poner styles, styles.head, styles. Lo que ustedes quieran. Y lo pueden usar de una manera muy sencilla y natural, como si fuera todo un sistema como si fueran unos estilos generados mediante otro tipo de funciones, como lo hace Material Design o el Material Design que se usa en React. Es decir, está increíble, o sea, está súper genial. Y si lo sumas de que ya tienes soporte con Tailwind, tú puedes hacer ese CSS y aplicarle cualquier cantidad de estilos locos de Tailwind en tus clases de CSS y después solo hacer referencia a la clase tuya de CSS y ya está. Me ha encantado mucho eso. De nuevo, para ir cerrando, porque esto ya se está haciendo un poco largo, mis primeras impresiones con Qwik han sido bastante buenas. O sea, desde la versión 1.0 ha sido, wow, un cambio interesante. Tal vez lo más, digamos que va a requerir cierto tipo de costumbre, podemos ponerle de esa manera, es que nosotros, para pasar información de componente padre a hijo, si son valores primitivos, ustedes lo hacen literalmente igual como lo harían en React. Okay, ustedes crean su functional component. Ese functional component está esperando las props, que son las properties que van a mandar del padre al hijo. Pero solo si son, en este caso, primitivos, ustedes lo pueden pasar así directamente como están acostumbrados a hacer en React. Ustedes en el componente hijo definen una interfaz en las cuales van a poder pedirle qué cosas son obligatorias, qué cosas son opcionales, basado en estas interfaces y con la sintaxis de TypeScript. Si algo es opcional, le ponen que la property es opcional con el símbolo de interrogación y eso es todo. Y ya, listo. Pueden aplicar desestructuración en esas properties para extraer lo que ustedes necesitan, establecer valores por defecto. En general, eso me encantó. Lo que se va a sentir raro, pero nuevamente requiere muy poco esfuerzo por parte del desarrollador, es que si ustedes quieren pasar una función o un método, no es simplemente mandarla así, porque lo que necesitamos es ayudarle a Qwik para que logre serializar como un tipo de string esa función para que después pueda reanudarlo. Entonces, eso es lo único que nosotros tenemos que acostumbrarnos, pero no es complicado. En la parte del componente hijo, digamos que nosotros queremos mandarle algún tipo de función. Esa función tiene que estar definida en la interfaz como un prop function y especificar qué tipo de retorno tiene. Es decir, ustedes importan prop function, que eso va a venir propiamente como un tipo de Qwik, es decir, de builder.io/Qwik. Y ese prop function es como ustedes van a definir las funciones que sus componentes hijos van a recibir. Luego, cuando ustedes quieran mandar o utilizar esa función en otros lugares, por ejemplo, ustedes quieren llegar y mostrar ese componente hijo, que a la vez ese componente hijo necesita la función, ustedes tienen que pasarla por, digamos que un serializador. ¿Ok? Tienen que mandarla por un serializador
que esto es tal vez lo más raro. Ese serializador convierte tu función en un lazy loadable resource, si no estoy mal. Ahí perdón si lo pronuncié mal. Un lazy loadable resource, que eso lo hace a través de un QRL. Digamos de esa manera. Tengo que investigar más al respecto, pero ese QRL básicamente es una función que permite serializar otra función como que ustedes la puedan mandar como un string básicamente. Pero eso sería lo único. Pero eso no es necesario hacerlo a menos de que ustedes quieran mandar esa función como un argumento, ya sea por un slot, que literalmente siento que los slots, es que Quick lo siento como, ya he tenido como el privilegio de trabajar fuertemente con estos tres frameworks, Angular, Vue y React. Entonces siento que Quick ha hecho, y bueno, y también un poco de Solid, no mucho con Solid, pero sí lo comprendo un poco. Y he tenido la oportunidad de conocer esto y yo veo muchas similitudes de Quick con otras cosas. Por ejemplo, la parte de los slots, me encanta cómo lo adaptó Vue y eso mismo lo tenemos en Quick. La parte de los slots es, por decirlo así, si ustedes vienen de React, porque probablemente la mayor parte de los que me escuchan vienen de React, los slots es cuando ustedes le mandan, cuando ustedes tienen un higher order component, digámosle así, que no es más que un functional component que recibe un children, y ese children no es más que un grupo de componentes hijos que van dentro del mismo componente. Ustedes, por defecto, lo reciben como un children, pero puede ser que ciertas partes de ese HTML que están creando van en un espacio en particular del componente hijo. Es decir, ese espacio particular se conocen como slots. Y ustedes pueden definirlo literalmente con nombres de slot. Es decir, esto va a ser el header, entonces esto va en el slot header, esto va en el slot footer, esto va en el slot content, esto va en el slot de botones. Ustedes especifican eso si quieren. Si no, lo reciben así nada más y lo ponen por defecto donde ustedes quieran ponerlo en el componente hijo. Que eso nuevamente lo voy a explicar mejor cuando esté haciendo este tutorial. Pero en general, eso tal vez es lo más extraño. Es lo más extraño que ustedes quieran mandarlo como argumento una función o usarla como... o ustedes quieren usar esa función como un hijo o un child dentro de un higher order component, digámosle así. También tienen que serializarla. Pero lo bonito es que, nuevamente, el linter y los errores de TypeScript ustedes los van a tener en el momento, ya los tienen en el momento que están haciendo ese código. Ahí específicamente les va a decir, eso fue un error que a mí me pasó cuando yo estaba probando estas cosas, la comunicación entre componentes. Quería mandar a cerrar ciertas cosas o mandar a ejecutar ciertas instrucciones del lado del componente hijo y me estaba marcando los errores y me decía que había como que serializarlo con un QRL. Entonces, ahí me recomendaba para lograr hacer eso, simplemente usar el símbolo de dólar, que es una función, o sea, un símbolo de dólar. Recuerden que en JavaScript el símbolo de dólar no es más que un carácter, como una letra, como una S mayúscula. Es así, pero solo que se ve extraña, pero no es más que una letra común y corriente, como el guión bajo. Es un carácter normal, como cualquier otro, como una S mayúscula, como una A. Entonces, es esta función con el símbolo de dólar. Y eso es todo lo que ocupamos para decirle a Quick, hey, mira, vamos a crear esta función que va a ser pasada por argumento y ustedes la van a poder serializar y ejecutarla de manera perezosa cuando el usuario la necesite. Si el usuario nunca la necesita, nunca la va a cargar y el cliente jamás va a saber que eso existió. En fin, dejemos el episodio hasta este punto. Voy a hablar más de esto en el tutorial que estoy haciendo introductorio de Quick, que va a estar gratuito en YouTube, también va a estar gratuito en Detalles, que espero que les dé unas primeras impresiones tan buenas como la que yo tengo hasta el momento con Quick. De nuevo, para las personas que están en el punto y dicen, otro framework de JavaScript, yo no lo voy a estudiar, qué pereza, entonces voy a esperar a que madure más, a ver qué dice la gente. Está bien, es totalmente válido el punto de vista. Lo que yo les diría es que no tienen que sentar y pensar que, o sea, ustedes puede ser que hayan tardado años en masterizar React, Angular, Vue, SvelteKit, lo que sea, pues, y es cierto, eso uno tarda mucho tiempo en llegar a sentirse que puede hablar un idioma como estos. Yo no estoy diciendo de que ustedes se tengan que sentar y memorizar y aprender cada cosa de Quick en este momento y empezar a hacer todo con Quick. No estoy diciendo eso, pero de que vale la pena de que ustedes miren las nuevas tecnologías que salen, practíquenlas en un rato libre, si pueden, en lugar de
bueno, voy a ver una serie, siéntense una media hora, manoseen la tecnología. Traten de seguir aprendiendo, traten de jugar con estas cosas nuevas porque es indiscutible que en 10 años las cosas no van a estar trabajando como nosotros las hacemos actualmente. Eventualmente algo va a cambiar, algo va a suceder y nosotros tenemos que estar pendientes de ese cambio porque cuando eso suceda, vamos a tener que, o sea, las empresas van a buscar personas que sepan de ese cambio, que sepan qué pasó, que sepan exactamente qué es lo que está sucediendo. Y si nosotros, pues, simplemente ignoramos todo porque estamos esperando que la corriente nos diga a dónde tenemos que ir, entonces eso es, alguien va a tener la ventaja sobre ustedes. Ok, de nuevo, no digo que Qwik sea la octava maravilla del mundo tampoco, pero o sea, sí, mi visión es de que va a haber un antes y un después de Qwik. Así como hubo un antes y un después de Solid.js con las señales, es decir, va a haber un antes y un después de las señales cuando todo el mundo las implemente. Angular ya lo está haciendo. De hecho, ya hubo una liberación oficial de Angular 16 en esta semana también. Creo que se fue hace 2 días de la grabación de este podcast. Que las señales ya están en su fase beta para que los puedan jugar con esto. No funcionan igual que las... O sea, la idea es la misma. Funcionan igual en Solid y en Qwik. Es el mismo concepto de las señales, es decir, cómo funcionan internamente. Pero como se consumen son totalmente diferentes. Pero la idea es que todo el mundo esté familiarizado ahora con el concepto de las señales. En fin, nuevamente, mi sugerencia es ojen Qwik, créense en su proyecto inicial, manoseenlo, diviértanse con esta tecnología, diviértanse sabiendo de que no sabemos nada al respecto y vayamos descubriendo un nuevo camino aquí con este nuevo framework. Espero que este episodio de podcast les haya gustado. Esperen esa playlist muy pronto. No les puedo prometer una fecha todavía. Espero que sea este mes de mayo, pero ustedes, como muchos sabrán, estoy esperando el nacimiento de mi hija y puede ser en cualquier momento. Y cuando eso suceda, pues va a ser un par de días un poco duros, especialmente para gente que ha tenido hijos, sabe qué duro va a ser eso. Entonces ahí voy a ver cómo me la juego. Y nuevamente, gracias por escucharme este episodio de Detalles y nos vemos en el próximo domingo, si Dios lo quiere, si tenemos la oportunidad de ver qué otras cosas podemos enseñarles por acá. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.